¿Qué fue lo más cerca que estuviste de matar a alguien? El tipo estaba cambiando su neumático al costado de la autopista alrededor de la medianoche. Vestido con ropa oscura, sin obstáculos y sentado a medio camino en el carril derecho. Casi atropello a ese tipo. Casi golpeo a alguien en el camino también. Era un corredor, en un crepúsculo de invierno vestido de gris claro que hacía juego exactamente con la nieve a esa hora del día. Sin luces ni parches reflectantes. Y en una carretera rural con curvas sin arcén. Los vi justo a tiempo de desviarme para darles espacio y se lanzaron a la zanja. Una historia muy similar para mí. Pero era un ciclista. Regresaba de una película alrededor de la medianoche en un camino oscuro. El tipo vestía todo de negro. Sin luces en la bicicleta ni nada. No fue hasta que las luces lo iluminaron y él miró por encima del hombro que lo noté y me desvié hacia el otro carril. Cañón neumático para patatas. Mis amigos y yo estábamos filmando en mi patio trasero. Debe haber lanzado docenas de papas en este punto. Decidimos meter 3 papas en el barril. Cuando abrimos la válvula para disparar no pasó nada. Estábamos sentados alrededor de 60 sí y sin lanzamiento. Las papas estaban pegadas. Mi amigo fue a mirar por el cañón. Vi lo que iba a pasar y levanté la espalda forzando el cañón contra el suelo. En ese momento las papas salieron disparadas y dejaron un pequeño cráter en el suelo. Mi abuelo tenía una cicatriz debajo del ojo izquierdo a causa de su idiota hermano mayor. Cuando eran niños, estaban jugando con una pistola de balas. Y el hermano mayor fingió que estaba atascada e hizo que mi abuelo, en ese momento muy joven, mirara por el cañón y viera que estaba mal. Y apretó el gatillo como un broma, apenas faltando el ojo de mi abuelo. El bastardo recibió legítimamente una gran paliza por eso. Solía trabajar en un trabajo de entrega. Una tarde, estaba conduciendo de regreso al trabajo en la vieja camioneta de reparto de POS y una chica cruza la calle, presumiblemente para tomar un autobús que se había detenido más adelante. Pisé los frenos y me detuve deslizándose completamente de lado en medio de la carretera a no más de 2 o 3 pies de la niña. Todavía lo pienso a veces. Era una furgoneta Ford vieja y pesada. Sin ABS. Si hubiera estado acelerando aunque sea un poco, creo que la habría golpeado. Tengo 35 años. Tenía 23 años y vivía en el norte con un novio con el que había estado durante algunos años. Y lo había conocido como un amigo casual durante algunos años antes de salir con él. Después de un año de vivir juntos, encontré evidencia en nuestra computadora de que él me engañaba mientras yo estaba en el hospital con una infección renal. Confrontarlo a él y a esa mujer me llevó a descubrir que habían tenido una aventura cuando estábamos en nuestros primeros años. Días de citas también. No estaba enojada, solo estaba triste. Pero él comenzó a golpearme ese día y no se detuvo. Me golpeaba con el puño cerrado en un lado de la cabeza una y otra vez. Estaba tratando de hacer un plan para irme. Un día conseguimos comida y fuimos a dar un paseo por el bosque. Él estacionó en una salida de tierra y se sentó en silencio y pude sentir su tensión y rabia creciendo. Empezó a golpearme desde el asiento del conductor y luego salió para dar la vuelta a la puerta del pasajero. Sinceramente, tenía miedo de que me golpeara y tal vez me dejara tirada. Estaba tan cansada, que cuando abrió la puerta llegué al pequeño bolsillo de la puerta donde puedes poner cosas. Tenía un cuchillo exacto allí. Desenvainado y sin pensarlo lo agité cuando vino por mí e inmediatamente gritó y se dobló sujetándose la muñeca que yo había abierto de par en par. Básicamente se estaba desangrando mientras gritaba, pero logró envolverlo y llamé a una ambulancia por él. Trató de mentirle a la policía y a los servicios de urgencias médicas. Pero descubrieron que mi cuerpo y mi cabeza estaban prácticamente cubiertos de moretones y me dejaron en libertad por defensa propia. Me fui después de eso. Nunca he estado en una relación abusiva antes o después. Gracias a Dios. Conducir un camión cargado, probablemente alrededor de 10.000 libras esterlinas. Al límite de velocidad, el tráfico en el carril contrario está parado. Algunos decidieron que era demasiado importante para esperar con los demás y se retira. Cara a cara conmigo, a muy corta distancia, me desvié bruscamente a la derecha. Realmente no esperaba perderlo, pero de alguna manera lo hice. Luego me desvié bruscamente a la izquierda para evitar a la gente en la acera.
De alguna manera también los pasé por alto. No pensé que podrías hacer que un camión hiciera eso. Aparentemente, mi pasajero, el dueño del camión para el que conducía, tampoco creía que fuera posible. Aprendí algunas malas palabras nuevas en español y lo que sonaba como una oración de agradecimiento a Madre de Dios. Apuñalé a alguien en el estómago con una navaja automática porque no dejaba de tocarme, agarrarme y no me dejaba irme. Pensé en ese momento que prefería ir a la cárcel por asesinato o lo que sea que ser violada. No fue lo suficientemente profundo como para causar un daño real, pero sangró mucho y el impacto fue suficiente para que me dejara ir. Podría haber ido mucho peor. No yo, sino mi hermano. Tenía 10 años en la pista de patinaje. Después de que cerraron, ella salió y nuestro tío la detuvo, quien la violó un año antes. Se había llevado un cuchillo para bistec de la fiesta de cumpleaños. Lo apuñaló 7 veces, pero sobrevivió. Papá apuntó con un arma a mi mamá y luego comenzó a agitarla en un acto de borrachera loco. Ella nos dijo a mi hermano y a mí que acababa de llegar a casa del trabajo. Así que estaba afuera en el camino de entrada reuniéndome con mi madre y mi hermano. Así que todos huimos con mis tías para pasar la noche y lo dejamos solo. No estoy seguro de si ya estaba muerto. Decidí a la mañana siguiente entrar con un bate de béisbol. Papá estaba durmiendo en el piso y se despertó conmigo parado sobre él con el bate de béisbol. Le dije que si alguna vez vuelve a apuntar con un arma a mi madre, no se despertara. Yo tenía unos 15 años en ese momento, pero él estaba al borde de las lágrimas sabiendo que le rompería la cabeza. Cuando entré, estaba completamente listo para volverme loco con él, pero verlo dormir y saber que el arma estaba lejos me dio una perspectiva diferente. Aunque todavía jodido. Si hubiera sido tonto y hubiera tenido un cuchillo más grande sobre mí. Bastante cerca, en una situación de 3 contra 1. Saqué una navaja de bolsillo de tal vez 3 pulgadas para asustar a los tipos. Un tipo se atrevió y me derribó. Si hubiera tenido una espada más grande, podría haber pasado mucho más tiempo en la cárcel de lo que lo hice. Me alegro de que no haya sido así. Me alegro de que nadie haya resultado gravemente herido. Ese fue un momento horrible en mi vida. Aprendí 2 cosas. No te involucres en los problemas de borrachera de otras personas. Y no lleves un cuchillo a la barra. La autodefensa no es lo que la gente piensa que es. Especialmente con un sistema de justicia que no funciona. Esté seguro en cualquier situación en la que se encuentre. Había 3 de ellos, pero solo uno me derribó. Así que supongo que técnicamente fue 1 contra 1. Yo tenía un arma y él no. Si hubiera tenido un arma, lo más probable es que hubiera terminado como un combate mutuo y sin cargos. Cumplí 2 años por ello. No muerto, pero casi parcialmente cegado, estaba en una pelea con mi hermano mayor por algo aleatorio. Pero luego me enojé mucho y le lancé mi lápiz mecánico desde el otro lado de la habitación a toda velocidad. Golpeó justo en la piel entre el puente de la nariz y el globo ocular y alojó un grueso trozo de plomo en la piel. Unos 10 o 15 años después, todavía hay una marca allí, como un extraño recordatorio de un tatuaje, a solo milímetros de su ojo. Eso podría haber sido malo. En escuela secundaria me encontré con un niño que era un vagabundo con el que todos salíamos. Iba caminando a casa por las vías del tren por la noche. Verlo, decir qué tal, está drogado y me ataca. Terminé cayendo. Me balanceé mientras él me cargaba. Lo noqueé. No estaba seguro si lo maté o simplemente lo dejé noqueado. Llegué a casa. Nunca le dije a nadie. Nunca apareció en ninguna de las fiestas. Todos preguntando si alguien lo vio. Seguí leyendo los periódicos para ver si se encontraba un cuerpo. Ciudad más pequeña. No se habla de un cuerpo en las vías. No estoy seguro de que alguien supiera su nombre real. El chico solo apareció un verano. No tenía hogar antes de que los niños sin hogar fueran una cosa. Se escapó de alguna parte. Nadie entendió la historia. No lo vi después de esa noche. Ni idea de lo que le pasó. Él estaba tratando de lastimarme. Definitivamente yo estaba tratando de detenerlo. O murió y lo arrastraron por las vías. O se levantó y se fue de la ciudad. De cualquier manera, llegué a casa. Yo estaba en 5º grado durante esto. Mi mamá le alquiló un apartamento a uno de sus compañeros de trabajo en un club en el que trabajaba. Cuando estábamos trasladando cosas al apartamento,
Mi madre se lastimó mucho la espalda. No recuerdo la razón exacta, pero cargar cosas pesadas mientras subía 3 tramos de escaleras realmente la jodió. Así que tuvo que ausentarse del trabajo durante 3 días. Su compañera de trabajo estaba molesta porque mi mamá no le dio el dinero. A pesar de que mi mamá planeaba darle el dinero cuando volviera a trabajar. Pero la compañera de trabajo decidió que no quería esperar 2 días. Así que decidí ir al apartamento a buscar el dinero. Cuando llamé a la puerta, le dije a mi mamá que había alguien allí y ella dijo que lo ignorara. Principalmente porque estábamos en una zona muy mala en ese momento. El novio de la compañera de trabajo comenzó a patear la puerta. Así que tenía miedo por mí, mis 2 hermanos menores y mi mamá cuando sucedió. La cocina era la primera habitación cerca de la puerta. Así que, naturalmente, agarré un cuchillo y me escondí detrás del refrigerador, listo para apuñalar a quien quiera que intentara entrar. No lo hice cuando me di cuenta de que era el novio de su compañera de trabajo. Pero aún así fue aterrador. Si ser él, alguien, mismo cuenta, fue uno de los pocos intentos de suicidio. Unos pocos pasos adelante y le habría dado pesadillas a un conductor de tren. Si tiene que ser otra persona. Le fracturé el cráneo a un tipo con una botella de cerveza porque lo atrapé subiéndose la cremallera de los jeans mientras estaba de pie junto a mi mejor amiga que estaba llorando y desnuda en una cama después de que la violó. Resulta que las botellas de cerveza no se rompen como en Hollywood. Con bastante fuerza lo hacen. Se lo hizo a la cara de un tipo que lanzó el primer golpe. Estaba borracho. Le dije más de 3 veces que me dejara en paz. Decidió probar suerte. Es un milagro que no le haya sacado un ojo con el fondo de la botella. 3 golpes de martillo de vapor con una botella rota en la cara. Mi mano cortó todo el vidrio. Aprendió la lección de que cuando alguien le dice que se largue, se replantea si quiere atacar o no. Tuvimos nuestros vehículos destrozados, luego vandalizado de nuevo. Empecé a dormir abajo con la ventana abierta, con la cámara de vídeo en vivo y mi arma a mi lado. Oigo un clic. Revisa la cámara. Ver la luz encendida en el auto de mi esposa. En lugar de la pistola. Elijo este bate de aluminio rosa. Tengo todo esto en vídeo. Abro la puerta y salgo corriendo gritando a todo pulmón. Te voy a matar, una y otra vez. El tipo corre, se cae, y estoy parado sobre él con más rabia de la que me gustaría recordar a las 3 de la madrugada. Diciéndole que no se mueva. Si se mueve le voy a golpear la cabeza. Sigue moviendo su mano hacia sus pantalones. Tengo mi teléfono grabando todo esto mientras llama al 911. De algún modo, la policía llega allí antes de que suceda algo más. Le sacaron un cuchillo de cocina de los pantalones. Nos mudamos. Tuve un novio hace 5 años. Los primeros 3 a 4 meses estuvieron bien. Luego se mudó. Esa noche se asustó y me golpeó en la garganta. Digamos que eso fue un indicador de lo que sería mi vida durante meses. Ser golpeada, atacada mientras dormía y la pesadilla de ser violada una y otra vez. Ni siquiera podía escapar mientras dormía. Creo que lo prefería para que no peleara. Después de 4 meses de ser golpeada y violada diariamente, perdí el control. Agarré lo más cercano, un recipiente Tupperware, y lo golpeé contra el suelo y le di un pisotón en las costillas hasta que sentí que se rompían. En ese momento supe que si lo hacía 3 veces más probablemente lo mataría. Decidí parar. Finalmente se fue, después de 6 meses de abusos en línea. Se detuvo. Espero que se haya acabado a sí mismo. Mi madre varias veces. Era una perra narcisista negligente que actuaba como la madre perfecta en público. Pero de lo contrario me ignoraba a menos que la jodiera. Mi padre era militar, así que rara vez podía verlo. Pero a pesar de ser un producto de su tiempo, es un alma gentil. De todos modos, traté de envenenarla varias veces. Pero tenía como 6 años. Así que pensé que solo tenía que rociar su almohada con Febris y moriría por los vapores como 8 horas después. Sin embargo, lo más cerca que estuve fue cuando tenía 13 años. Ella agredió a mi padre. Robó todos los documentos importantes de la casa, el banco, los títulos de los autos, las armas, etc. Y su camioneta. Luego fue a la casa de sus amigos antes de llamar a la policía. No estaba en casa cuando sucedió. Pero cuando llegué, mi papá me contó lo que pasó y poco después llegó la policía. Solo había 2 oficiales.
Uno estaba ocupado lidiando con mi papá y el otro estaba hablando con los vecinos. Pero me vieron salir corriendo a toda velocidad. Me persiguió un rato, pero se rindió porque yo tenía mucha adrenalina y literalmente saltaba vallas sin disminuir la velocidad y no tenía motivos para pensar que estaba haciendo algo. La amiga de mamá en realidad fue víctima de abuso y mi mamá la estaba tomando por tonta. Me di cuenta de que la amiga de mi mamá estaba muerta de miedo cuando llegué allí porque básicamente derribé la puerta. Me hizo pensar por un momento e hizo que me calmara lo suficiente como para arrancarle las llaves de las manos a mi madre y simplemente irme. Entré, arrojé las llaves en la mesa de la entrada frente a los policías. Les dije a los policías que los títulos de los autos, las armas de mi papá, etc., estaban en el camión unas cuadras más allá y que ella se los había llevado. Mi mamá culpa a mi papá por presentar cargos en su contra. Pero fui yo quien lo hizo porque él iba a dejarlo pasar. No tiene idea de lo cerca que estuvo de morir esa noche y que arrestaran su trasero fue la única venganza que pude lograr. Atrapé a mi compañero de cuarto, que era un amigo que conocía desde hace más de 15 años. Agrediendo sexualmente a otra amiga mía que estaba borracha y en mi habitación libre. Para cuando mi otro compañero de cuarto y algunos amigos escucharon la conmoción y se acercaron para mirar. Lo había golpeado hasta dejarlo inconsciente y lo más probable es que lo hubiera matado si no me hubieran apartado de él. La amiga que estaba en la habitación de invitados terminó necesitando terapia. Pero ahora está mucho mejor. Terminé necesitando mudarme porque me enfurecía cada vez que entraba en esa habitación o incluso miraba la puerta. El novio de la hermana la estaba empujando. Ella vivía en una parte peligrosa de la ciudad, así que cada vez que algo pasaba en el área y yo estaba mirando a mis sobrinos. Le decía al mayor que me trajera su bate de té-bol por si acaso. Bueno, llegaron a casa del bar, y pude escucharlos gritándose unos a otros afuera. Voy a mirar por la puerta, y están cara a cara, haciendo ruido. Bueno, él la empuja al suelo. Empiezo a tener una visión de túnel inmediatamente, y sin decir nada ni apartar la mirada, sentí que mi sobrino deslizaba su bate en mi mano. Lo siguiente que sé es que estoy en el porche. Mi hermana me ve y comienza a gritarme que no me involucre. Como que volví a un nivel razonable de pensamiento, pero tenía que decidir qué pasaba después. Sabía que si salía de ese porche, le estaba golpeando la cabeza. No podía arriesgarme a no hacerlo. Él es una tonelada más grande que yo y por lo general está atado. Obtuve su atención allí de pie y retrocedió, pero tuve que conciliar la decisión que estaba tomando justo antes de eso. No sé cuán diferente sería mi vida en este momento si hubiera bajado de ese escalón. Pero estaba a solo 3 escalones de la elección. Le dije a mi hermana que había terminado. Si ella quería quedarse con él estaba bien, pero no contaba conmigo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.